se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides. En otras versiones dice: pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompieron. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Amén. ¿Cuántos han leído alguna vez esta palabra? ¿La han leído? ¿La han escuchado? ¿Sí? Es una palabra que es muy conocida. Yo creo que mucha gente conoce esta palabra. Es la palabra de la pesca milagrosa. Pero lo que se suscita en esta palabra es un milagro financiero. ¿Es un qué? Un milagro financiero. Entonces, más que cualquier cosa, Jesús hace un milagro financiero en la vida de Simón Pedro. Uno ve, o uno lee más bien, que él lo agolpaba a la gente porque la gente tenía hambre de Dios. ¿Qué tenía la gente? Hambre de Dios. Es muy interesante esto porque dice que tenían hambre de escuchar la palabra de Dios. Entonces, él se encontraba en la playa y yo hablando con mi esposa, hablábamos y decía pues que cuando los judíos querían enseñar algo, lo enseñaban en las sinagogas, pero Jesús llevaba la enseñanza de Dios a las calles. Jesús rompía paradigmas, rompía con tradiciones, y lo que hacía era enseñar en lugares que normalmente no se enseñaba. Por ejemplo, el mar. Él iba, entonces, igualmente todo lo que hacía Jesús tenía un propósito, un objetivo. Entonces, cuando Jesús se encuentra en el mar, no, en la playa, se topa con unos pescadores. Entre esos pescadores estaba Simón. Dice la palabra que precisamente se sube en la barca ¿de quién? De Simón. Yo creo que ustedes digan: Jesús, díganse, Jesús, súbete a mi barca. Usted dirá: pero yo no tengo barca, Jorge. Tranquilo, que eso es simbólico. Entonces, Jesús se sube a la barca de Simón, porque quizá la gente lo apretaba y necesitaba tener un espacio para poder compartir la palabra. Él estaba enseñando, y lo curioso es que mientras él estaba enseñando, los pescadores estaban lavando las redes, lo que quiere decir que los que estaban, que los que habían acabado de pescar, aunque no habían pescado nada, estaban lavando redes y se encontraban cansados. No hay nada más triste que usted trabajar durante toda una semana y terminar sin un peso el fin de semana. Eso es triste, ¿sí o no? Que usted se haya esforzado, y como muchas veces le dicen hablan a los padres que se esfuerzan y todo y terminan sin un peso. Que uno esté esforzando por algo y no hace la recompensa de su esfuerzo. Esos pescadores toda la noche habían pescado
y llegaban cansados. Yo le decía a mi esposa lo siguiente: una cosa es llegar cansado, pero con la recompensa, ¿cierto? Y una cosa es llegar cansado y sin nada. Cuando usted llega cansado y con recompensa, usted se le quita el cansancio. Pero cuando usted llega cansado y sin recompensa, usted sigue con un cansancio y hasta peor. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en Claro, había días que no se vendía nada. Y yo llegaba cansado, ojeroso, triste y sin ilusiones a mi casa. Entonces, yo sé que es esa sensación, trabajar por nada. ¿Ustedes alguna vez han trabajado por nada? Dice, ¿no? Y resulta que cuando uno trabaja por nada y está cansado, lo menos que usted quiere escuchar es un sermón. ¿O no es así? Lo menos que usted quiere escuchar: tranquilo, que Dios tiene el control. ¿O no es así? Cuando usted trabaja por nada, lo menos que usted quiere escuchar es un sermón más. Cuando usted ha fracasado en el intento, usted lo menos que quiere escuchar es un sermón. Y resulta que Jesús estaba hablando la palabra y esos pescadores no le estaban prestando atención. Entonces Jesús, para capturar la atención de uno de ellos, dijo: hey Simón, boga mar adentro y echa la red. Qué manera de llamar la atención. Entonces Simón dijo: Señor, he pescado toda la noche. No me digas que vuelva a creer, ¿no? No me digas que vuelva a confiar, porque ya lo intenté una vez. Pero Jesús le dice: no, es que esta vez vas conmigo en la barca. ¿Y qué dice Simón Pedro? Dice: en tu palabra echaré la red. Y ahí es lo que yo les quiero decir hoy en Diezmos y Ofrendas. Cuando tú depositas tu confianza en tus fuerzas, puede que vayas a fracasar. Porque la palabra dice que los jóvenes flaquean y se cansan y caen. No deposites tu confianza en tus fuerzas. Y quizás Pedro tenía mucha confianza en lo que él sabía hacer, que era ¿qué? Pescar. Yo no le digo que no tenga confianza en usted, pero yo le digo que tenga más confianza en la palabra. Y Pedro le dijo al Señor: voy a dejar de confiar en mis fuerzas para comenzar a confiar en tu palabra. Entonces yo les quiero decir algo. Cuando Pedro hizo eso, cuando entraron al mar, dice que hubo una pesca milagrosa. Y yo les quiero animar hoy para que confíen en la palabra de Dios. La palabra dice: probadme ahora en esto. ¿Y qué está hablando? De los diezmos y las ofrendas. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Les digo algo: en ese tiempo con mi esposa, yo le estaba diciendo a ella, a veces el dinero no alcanza para cubrir todas las obligaciones, pero resulta que nos pasa algo muy curioso. De la nada aparece plata. No me pregunte cómo, pero de la nada. ¿Veis esos 10,000? Otra vez, ¿veis esos 50,000? Así, en serio, delante de Dios. ¿Son tuyos o son míos? No, ninguno de los dos. Uno hace las cuentas y las cuentas son exactas, pero aparece de la nada. Porque si yo no me pongo a preguntar, bueno, es que ya he dado tanto diezmo y ofrenda, no, es que no me alcanza. Padre, un préstamo ahí. Yo saco del dinero de mi sueldo, y por eso la plata nos rinde. No se sabe cómo, pero aparece plata. Eso nos está pasando en este tiempo. Entonces yo los animo
a que siembren en la casa de Dios, porque Dios no los va a avergonzar. Amén. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, te bendecimos y te honramos, mi Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Dios, respaldando cada diezmo y cada ofrenda, Señor. Que estos sus hijos siembran en tu casa. La palabra dice: probadme ahora en esto, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Tú le dijiste a Pedro: Pedro, boga para adentro y echa la red. Y Pedro, aunque estaba cansado de creer, aunque estaba cansado, aunque lo había intentado todo, decidió creer en tu palabra, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, como viendo al invisible, creyendo que tú nos das provisión. El milagro que tú hiciste en Pedro fue un milagro financiero, porque tú te apareces en los lugares cotidianos, en los lugares que no esperamos, Señor. Tú, amado Dios, viene y te